No ha sido motivo de muchos debates, pero el Fondo Monetario Internacional ha dicho en su última revisión de la economía dominicana algunas cosas importantes. Sobre todo, el Fondo Monetario Internacional ha hecho propuestas sobre la calidad del gasto, sobre el tema del endeudamiento externo, la eficacia de la política social, la necesidad de mejorar la estructura o la infraestructura del gobierno dominicano en relación con los precios, por ejemplo, del sector eléctrico. Hizo una previsión de una reducción del crecimiento de la economía dominicana, sugiere al gobierno prepararse para algún choque externo vinculado con la política del nuevo gobierno de Estados Unidos. Son muchos los aspectos. Incluso le sugiere desarrollar una política de diálogo que contribuya a la gobernabilidad. Queremos conversar hoy con Miguel Seara Hatton, economista, para que nos explique su punto de vista sobre este documento desde nuestro criterio inusual, porque entra dentro de aspectos de la política que van más allá de la economía y del sector financiero como lo ha hecho. ¿Qué piensas, Miguel, de esta revisión al punto número 4 del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Estado Dominicano? El documento completo, general. Bueno, el documento es... No se conoce, yo sé ya, ok. Que sí, es una nota de prensa. Es una nota de prensa, sí. De acuerdo. De hecho salió el anterior, está online, disponible. El anterior del año 2016. 2016. Sí. 2015. 2015, bien. Sí, ahí está disponible. Sí, pero ese está disponible desde el mes de noviembre, creo. Sí, o sea, pero está ahí disponible, hay otros documentos. Bueno, yo creo que el gobierno dominicano está atrapado. ¿Por qué está atrapado? Porque ciertamente el gobierno dominicano requiere más recursos para enfrentar el tema de los intereses de la deuda, ¿no? Y para enfrentar toda una serie de demandas sociales, o sea, demandas que hay de salarios, de servicios, aguas, etcétera. Sí. Exactamente. Sí. Ahora, no puede subir un centavo más de impuestos, porque no tiene legitimidad para subir un centavo más de impuestos. El fondo sugiere ampliar la base impositiva de República Dominicana. Pero es una propuesta vieja, ya sabemos. Pero no hay factibilidad. Bueno, el gobierno puede hacer lo que le dé la gana, pero es muy difícil que lo pueda hacer, porque no tiene legitimidad para poner un centavo más de impuestos. Cuando todavía estamos bregando aquí, estamos discutiendo lo de Odebrecht, lo de los tucanos, lo de los hospitales, 57 hospitales que ninguno funciona, una decisión absurda de intervenir 57 hospitales simplemente para mover tierra y poder desviar recursos. Entonces el gobierno no tiene ninguna legitimidad para cobrar un solo centavo y está atrapado. Ya. Tú dices que la tasa, el compromiso de la deuda es muy alto. Los intereses de la deuda. El fondo advierte sobre ese tema de los intereses de la deuda sí. Alcanzarían en 2016 el 4.1% del Producto Interno Bruto, sí. Considerando del sector público consolidado, o sea, todo el sector público. Sí. Eso es una cifra, eso es más que educación. Eso es más que educación. Claro, porque educación es 4%. Sí. Y esto es 4.1. Y el año que viene 4.4. Y el año 2018, según la proyección del fondo sí. Son 4.6. De la deuda, intereses de la deuda. De la deuda, intereses, no estoy hablando de capital, intereses. ¿No? Y además, el gobierno está enfrentando un déficit cuasi fiscal. ¿Qué es un déficit cuasi fiscal? Es el déficit, es los ingresos menos los gastos, sin incluir los intereses. Lo que quiere decir que cuando yo incluyo los intereses, o sea, eso ya es un negativo, ¿no? Los intereses, los ingresos menos los gastos sale negativo. Sí. Ok, lo que quiere decir que para cubrir los intereses tengo que endeudarme más. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el gobierno dominicano? Tenemos un déficit primario que viene del 2008, sí. ¿No? Con excepción del 2015, que fue un manejo contable por la reducción, por lo de la deuda de Petrocaribe, que sí. Lo registran como una donación. O
sea, como bajó, fue un manejo puramente contable. Sí, pero fue ahí una reducción del stock de capital, exactamente, del stock de la deuda, pero en la contabilidad sí, se registró como una donación del como una gobierno de donación. Venezuela. Exactamente, pero no hubo entrada de efectivo. No, Fue un registro contable. Ya. O sea que cuando tú quitas esa operación, también fue deficitario. Ya. Es decir, que se prevé que vamos a seguir incrementando nuestra deuda y se prevé que eso va a ser mayor que el 4%. El servicio, los intereses. Los intereses. Eso no incluye el No capital. incluye los pagos de capital. No incluye el pago de Ya. capital. Okay. Y el porcentaje de la deuda sube a 50, sobrepasa el 50% Ya. en el 2017. Ya. ¿Cuál es, en tu criterio, el peligro que tiene el tema del endeudamiento externo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en este momento? Si el gobierno tiene la intención, porque no hay de otra, es decir, no puede aumentar los impuestos, de continuar endeudándose. Sobre todo si tiene demandas, si tiene compromisos, si tiene inversiones que está haciendo como Punta Catalina, que terminó la posibilidad de recibir nuevos préstamos del Bandes, por ejemplo, y está buscando financiamiento local o internacional. Vamos en una trayectoria de una colisión. Colisión. Sí. Eso es un choque. Un choque. ¿Contra qué vamos a chocar? Bueno, llega un momento en que no eres confiable. Ya de hecho, ayer Fitch lanzó una evaluación de la economía dominicana advirtiendo del nivel de vulnerabilidad que tiene la economía dominicana con relación a la presión fiscal, o sea, si los intereses suben en los Estados Unidos como consecuencia de la política que se lleva ya en ese país, en donde el gobierno anuncia un aumento de gastos y al mismo tiempo una reducción de impuestos, que eso es inflacionario, ¿no? Ellos están subiendo, la Reserva Federal está subiendo la tasa de interés y que eso se va a reflejar en nosotros, en la República Dominicana. La compañía de... es una evaluadora de riesgo. Y además dice que la proporción que representa la deuda con relación a los ingresos del fiscal es muy alta. ¿Cómo el fondo plantea la necesidad de congelar la deuda externa dominicana, es decir, que no siga creciendo? Pero lo dice dentro del marco fiscal a mediano plazo, el gobierno debería estar anclado en un coeficiente de deuda PIB. ¿Qué significa eso? Que tiene que reducirlo. O sea, estamos subiendo a 51 y ya tiene que parar. 51 del PIB, del Producto Interno Bruto, el monto de la deuda. Sí. O sea, el monto total de la deuda es el 51% del producto, de la deuda consolidada. Consolidada, claro. Sí. Que es la deuda sector de todo público, sector no financiero, sector público financiero. Sí. Eso en el escenario de la altísima tasa de interés promedio que hay que pagar por esa deuda. Nosotros estamos pagando una tasa de interés promedio de 8%. De 8%. Entre 8 y 9. En relación al mercado internacional, que ahora mismo está subiendo las tasas de interés, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos. Pero aún es muy alta. Por ejemplo, Japón, que tiene 200% de deuda, paga una tasa de interés de menos del 1%. Menos del 1%. Y nosotros pagamos un 7%. Entre promedio. 8 y 9. Entre 8 y 9 pagamos nosotros. Sí. ¿Por qué nos sale tan caro a nosotros? Bueno, por un problema de... ¿Solvencia? No, sí, en gran medida, porque riesgo, eso es riesgo, porque la tasa de interés refleja eso. Refleja también la situación interna, donde tú tienes Hacienda y el Ministerio de Hacienda y el Banco Central compitiendo por los mismos recursos. Ya. Con la emisión de bonos. Uno con la emisión de bonos para estabilizar el tipo de cambio y el otro emisión de bonos para financiar la situación fiscal. Ya. Pero cada vez que el gobierno sale con emisión de bonos, le triplican o cuadruplican la cantidad de dinero que el gobierno solicita. Sí, porque fíjate una cosa, el mundo aprendió, yo creo que lo hemos conversado otra vez. Conversado, sí. El mundo aprendió que los gobiernos no quiebran. Y que los bonos soberanos hay que pagarlo. Los bonos soberanos o lo pagas o te apeas del mundo. Ya. Y no te puedes apear del mundo. Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Miguel Seara Hatton sobre este documento emitido por el Fondo Monetario Internacional, el directorio, a finales del mes de marzo. En un momento.
Miguel Seara Hatton, el Fondo Monetario Internacional habla en su documento de la necesidad de transparencia impositiva relacionada con la lucha contra el lavado de dinero para preservar la integridad del sistema financiero. ¿Hay problemas realmente en República Dominicana en relación con esta transparencia impositiva? Yo creo que hay un problema serio de institucionalidad en todos los órdenes. No hay árbitros, es una sociedad donde los árbitros no tienen credibilidad. Entonces, eso hace que haya fisuras institucionales que generen renta, ¿no? Por ejemplo, este asunto de la basura, de una empresa que no se sabe si compró o no compró. Que no pasó por el Congreso. Que no pasó por el Congreso. Bueno, sí. Eso es una fisura institucional. Ya, pero de lo que se habla es de un sistema tributario complejo, enmarañado, difícil de entender, con unos costos muy altos y con unas puertas para elevación que obviamente... pero así se diseña. ¿Eso es un diseño? Eso es un diseño, por supuesto que es un diseño. ¿O es que poco a poco lo hemos ido... Bueno, pero eso se va complicando, modificando y convirtiendo en un monstruo? Exactamente, un Frankenstein. Un Frankenstein, que permite la evasión. Que permite la evasión y la ilusión, sí. Sí, exactamente. Entonces, ¿y por qué no se corrige eso? Bueno, por un problema de poder y de relaciones de fuerza. Pero el presidente, Magín Díaz, el director de la DGI, el ministro de Hacienda, todos han hablado de la necesidad de que ninguno quiere asumir el costo de arreglarlo. ¿Y cuál es el costo? Político y social. Sobre todo político en este momento. Porque, mira, lo primero que tiene que hacer el gobierno es mejorar la calidad del gasto y luego simplificar el sistema y hacerlo más eficiente. Y yo creo que el gobierno necesita dinero, ¿eh? O sea, yo siempre lo he dicho y lo repetiré. El 13.7% de presión fiscal es muy bajo. Es muy bajo. Es muy bajo. Yeah. Pero no tiene legitimidad para cobrar un chele más. Ya, porque tú dices la calidad del gasto. El fondo habla de la necesidad de presentar o entregar mejores resultados en materia social. Y habla del empleo, habla del tema de la tarifa eléctrica, habla de otros aspectos relacionados con la gobernabilidad. Bueno, eso es digamos, el día a día de este país. Tienes razón el fondo cuando habla de ello. Claro. No es una intromisión en los asuntos internos de la política dominicana. No, porque eso lo ha dicho todo el mundo, eso no es una intromisión. Yo no creo que eso... O sea, hoy día en un mundo globalizado, ¿a dónde se para lo nacional? O sea, ¿cuál es el límite? Yeah. Es un límite muy difuso. Yeah. A menos que sea una cosa muy concreta, pero la orientación de qué es lo que hay que hacer, eso es muy difícil, porque el capital se mueve de un lado para otro sin control. Ya. En materia de calidad del gasto, por ejemplo, ¿tú crees que si el gobierno toma algunas medidas o acepta la recomendación del fondo, podría mejorar de aquí al 2020? El Estado tiene que tomar iniciativas para generar credibilidad y confianza. Si el Estado no toma iniciativas unilaterales, no que genera confianza. Por ejemplo, el pacto eléctrico. El pacto eléctrico no hay estado financiero de las sedes. Auditados no existen. No, pero el gobierno tampoco se ha puesto de acuerdo para presentar propuestas. Bueno, pero y está detenido el pacto eléctrico. Bueno, dicen que ya está casi... Pero bueno, el punto es que nadie sabe lo que hay ahí. Y nadie sabe lo que hay, por ejemplo, vamos a suponer en lo que es los gastos tributarios, que tiene que ver con los 200.000 millones de pesos de exenciones. Sí, pero ahí eso tiene que revisarlo uno por uno. Tú no puedes borrarlo de un tirón. No. Porque tú tienes contratos, tú tienes ITEVIS, y el ITEVIS es alimentos, medicinas, educación. O sea, tú no vas a poner el 18% a una escuelita. No, claro. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que está proponiendo el fondo. Bueno, ampliar la base del ITEVIS es abarcar todos los sectores, incluyendo medicina, salud, educación, todo, y entonces por esa vía corregir todas las fugas que hay. Tú lo que tienes que hacer es, tienes que revisar uno por uno, ¿no? Y ver qué tú vas a eliminar. Porque tampoco puedes crear un régimen que sea absolutamente regresivo, ¿no? Ese es un gran desafío que tiene el Estado. Ya. Uno de los desafíos, a propósito, que menciona el Fondo Monetario Internacional es el de la gobernabilidad. El fondo dice que el gobierno tiene que abrirse al diálogo
para la gobernabilidad, y particularmente se refiere al sector eléctrico. ¿Tú crees que hay posibilidades ahí? Dice, deficiencias de infraestructura y las políticas de fijación de precios en el sector eléctrico. Bueno, mira, es lo que te digo, o sea, ¿por qué no se resuelve el problema eléctrico? ¿Cuántos años tenemos con esto? Sí. Yo tengo 63 años y desde que yo tengo uso de razón, Estamos resolviéndolo. hay problema eléctrico, que se iba a la luz. Primero fue 1 hora a la semana, luego unas 2 horas diarias, 1 hora y así fue subiendo, ¿no? Pero, dice, pero ¿por qué no se resuelve? Si es un problema, no tiene un problema tecnológico. Que tú digas, bueno, es que es un cohete a la luna muy complicado. Bueno, el presidente apostó a Punta Catalina como la solución de la generación. Pero aún así, como Punta Catalina, hay demasiadas sombras de corrupción, de falta de transparencia, porque hasta el problema del terreno es un terreno alquilado. Sí, sí, es un terreno alquilado, ¿no?, por un periodo de 50 años, creo. Entonces, o sea, el costo. Y entonces te comparan el costo EPC, o sea, del costo del contrato con el costo ya de una empresa liquidada. Entonces tú dices, pero ¿qué me están encontrando aquí? Sí, en comparación con los costos de generación eléctrica a carbón o de carbón en otros países, está más que el doble. Entonces, ¿por qué el sector privado no ha invertido? ¿Por qué pararon el tema de la subasta que estaba haciendo Celso Marrancini previamente? Ya. Bueno, hay un tema relacionado con eso, y es que el Fondo Monetario Internacional sugiere el fortalecimiento de las instituciones como forma de encarar los desafíos de la gobernabilidad. Sí, o sea, es una decisión política, es una acción, tiene que haber una decisión del gobierno. Ya. El Estado tiene que reinventarse. ¿Por qué tú crees que el gobierno que está iniciando, porque apenas tiene 8 meses, no toma decisiones? ¿Está impedido? ¿Perdió legitimidad? Yo creo que perdió se le han ido las ideas, envejeció muy rápidamente. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo creo que este asunto de Odebrecht le ha quitado mucho al gobierno. Y sobre todo el gobierno tiene la posibilidad de decir, mire, ¿quiénes son los responsables? El gobierno tiene que explicar lo de Joao Santana, por ejemplo. Tiene que explicarlo. Mira, se le pagó con estos cheques. Provinieron de los recursos de tal fuente. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el PLD presentó 2 páginas o 3 páginas en la Junta Central Electoral. De sus gastos de campaña. De sus gastos de campaña. Y ahí no se la por ningún lado pagó Joao Santana. Pero el gobierno dice que se pagó con dinero dominicano. Pero bueno, pero que lo prueben, que le presenten los cheques. Ya. ¿Por qué tú no votas los cheques? Ya. ¿Tú crees que el Fondo Monetario Internacional ha tenido algún interés en esos temas relacionados con corrupción? Yo creo que el fondo tiene unos límites institucionales, ¿no? O sea, si tú lees el documento, tiene un lenguaje siempre muy oblicuo, no es un lenguaje que tú digas... Diplomático. Sí, es un políticamente correcto. Políticamente correcto. Que sea aceptado por el gobierno. Claro, te tiro mucho piropo, pero te digo que tienes muchos problemas, ¿no? Entonces, sí, el problema institucional está en el centro de todo. Y si no se resuelve el problema institucional, mira, los problemas en economía o los resuelves de una manera más organizada o los resuelve el mercado. Y si lo resuelve el mercado, te lo va a resolver de varias maneras. Porque el mercado implicaría que ya no hay más dinero para prestar. Que ya no hay más. Bueno, vamos a hacer una última pausa con Miguel Seara Hatton para seguir analizando otros aspectos relacionados con este documento o nota de prensa del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha sugerido que las autoridades monetarias flexibilicen el control que tienen sobre la tasa de cambio. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Se puede hacer aquí algo? A ver, ¿cuánto le cuesta al país en el 2017 la política cambiaria? ¿Tú sabes cuánto le cuesta? ¿Tiene un costo eso? 50.000 millones de pesos de deuda del Banco Central y 25.000 millones de pesos de intereses que salen del presupuesto nacional. 75.000 millones de pesos. 50.000 millones de préstamos de certificados sí. adicional.
Y lo bueno del banco es que el banco coge los cuartos, va a pagar los intereses, pero dice, se lo carguen al gobierno. Tú sabes cómo es el mecanismo, ¿no? Sí. O sea, el gobierno coge dinero prestado, Sí. el Banco Central coge dinero prestado, Para pagar los y intereses. el costo de ese dinero Ujú. Es el gobierno que lo es paga. el gobierno que lo paga. Ya. Es como si yo cojo unos cuartos prestados Y me dice a mí, en el ven, asfalto, dame. Sí. págalo tú. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué mantener ese control estricto sobre las instituciones financieras y que no fluyan los dólares para tener, por ejemplo, que pagar? Bueno, porque nosotros tenemos picos de virginidad monetaria. ¿Cómo? Picos de virginidad. ¿Qué es eso? Virginidad monetaria y cambiaria. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Espera, que no se puede mover, que no se puede tocar. que no se puede tocar. No se puede tocar. La tasa de cambio. No. Es decir, si está en 46 o 46, Sí, se tiene que dejar así. se tiene que dejar así. Y eso fue, por ejemplo, cuando hubo la crisis del 2003-2004, ¿no? Hubo 4 ajustes de salario nominal. 4 ajustes. Sí. 2 en el 2003 y 2 en el 2004. Los precios relativos se colocaron más altos. Todos los precios relativos. A un tipo de cambio que estaba alrededor de 40, bueno, llegó hasta 50. Sí. Entonces, cuando quisieron bajarlo, lo bajaron, no se quedaron, yo he calculado que se debió haber quedado como en 36, Sí. pero bajó a 29. Bajó a 27, 28, sí. Está bien, 28, 29, ¿no? Entonces, eso significó más deuda y más costo. Pero ¿Entiendes? sí hay algo que debemos reconocer a las autoridades monetarias. Ellos han mantenido el control de la inflación. ¿No está vinculado Sí, eso? claro. O sea, la política es el costo de la estabilidad. ¿Cuánto le debe? Ellos, el gobierno le agregan a la deuda del Banco Central, que son las pérdidas netas. Son como 45.000, más de 40.000 millones anuales. Por años, por año. 40.000 millones. Más o menos. Sí. Eso es pérdida neta. Que al final se le carga a la deuda que tiene el gobierno con el Banco Central. ¿No? ¿Y tú crees que hay alguna posibilidad de que algún gobierno alguna vez pague el cuasi fiscal que tiene el Banco Central, que es de bueno, eso, 500.000 millones de dólares más o menos? Eso de dólares no. De pesos, perdón. Eso tomará su tiempo. Pero el punto son los intereses, que tiene que sacar cada vez más dinero el gobierno para pagar intereses. Para que tengas una idea, entre 2016 y 2017, por cada 100 pesos adicional de gasto que hizo el gobierno, que va a hacer el gobierno, tiene que sacar 56 para pagar intereses. Sí, eso es lo que hemos visto ahora en el documento este del fondo. Pero es 51. No, 56 pesos de cada 100 adicional. Ya. Ah, ya. De cada 100 con pesos. el crecimiento entonces 2017. Exacto. Si yo comparo el aumento de gasto entre 2017 y 2016, por cada 100 pesos adicionales de gasto público, tengo que sacar 56 para... ¿Tú crees que las autoridades monetarias le van a hacer caso al Fondo Monetario Internacional con esta recomendación? Mira, yo creo que se está metiendo cada vez más en una ratonera. O sea, se están quedando sin posibilidades de moverse. ¿Me entiendes? Por no arreglar el problema institucional. El punto de partida es el problema institucional. Pero el problema institucional no depende del Banco Central, depende del gobierno. No, el Estado tiene que... El Estado tiene que dar señales que va a eliminar las instituciones que son redundantes, que va a modificar la estructura del empleo. Yo no estoy diciendo que corte empleo, yo lo que estoy diciendo es seleccione en dónde tú necesitas, cuáles son tus prioridades de empleo. Ya. Por ejemplo, aquí en República Dominicana todo el mundo entiende necesario resolver el tema del salario. Incluso se aprobó una ley para el salario público. Así es. Y ahora se aumenta en el comité de salario, para el salario mínimo, un aumento de un 20%. Eso genera una crisis. ¿Por qué? Bueno, si yo acepto como bueno y válido los números del Banco Central, no tendría por qué generar crisis. O sea, porque las pequeñas industrias y empresas... Sí, pero la productividad promedio de la economía ha crecido 1.5. Debe absorber Debió haber absorbido. Sin dificultad el aumento del 20%. Claro. Entonces, alguien está mintiendo. Entonces, para yo recuperar el poder adquisitivo que tenía en el año 2000, el aumento de salario debía de ser 25%.
No un 20, sino un 25. Para recuperar el poder adquisitivo. Y con todo y eso, ¿no? Yo quedaría, o sea, yo me pondría tablas con relación al año el año 2000, del año 2000. Y la productividad aumentó 1.5 veces. ¿Y por qué el gobierno habla de reducción de pobreza? ¿Que habla de reducción de pobreza? Sí, claro. Bueno, no, ellos tienen un número que han calculado, que yo creo que tiene un problema metodológico serio, de que la tasa de pobreza se ha reducido, pero la tasa de desempleo no baja. O sea, es una cosa insólita, es una nueva teoría económica, que tenemos una reducción del 10% de la población de pobreza, ¿no? Pero el desempleo, la cantidad de personas desempleadas se redujeron como en 3.000 o 4.000 personas en los últimos 3 años. Porque los empleos que se generan son menos que los empleos de la gente que entra. Que la gente que entra a más o menos, fuerza productiva. Más o menos se crearon la misma cantidad de empleo que la gente que entró. Bueno. Entonces, la tasa de desempleo se está reduciendo. No, la tasa de desempleo es un cociente, que tú tienes la cantidad de desempleados entre la población económicamente activa. ¿Qué está aumentando? La PEA. Si tú tuvieras la posibilidad de poner en marcha estas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional finalmente, ¿lo harías? Yo lo que haría sería, primero y antes que nada, resolver el problema de la legitimidad y la credibilidad. O sea, tú necesitas limpiar la finanza pública. Pero eso son decisiones políticas. Eso es una decisión política, porque la economía está muy ligada a la política. Pero Marx decía que la economía era la que determinaba realmente las decisiones políticas. Sí, pero hay una relación muy clara en este momento entre la institucionalidad. El capital necesita, para poderse acumular, necesita instituciones y necesita árbitros. Sí. Y en este momento nos hemos quedado sin instituciones y sin árbitros. Y sin árbitros. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Miguel, por este diálogo sobre este documento del Fondo Monetario Internacional que de algún modo deberá ayudar a las autoridades a tomar decisiones, porque en realidad de eso se trata. Parece que el gobierno no tiene muchas iniciativas en este momento en relación con el tema de la economía, nada más que algunas cosas que son muy simples, como las visitas sorpresa, entrega de títulos de propiedad y otras cosas que es lo que está haciendo el presidente de la República. Señores, muchas gracias Miguel, y gracias a ustedes por la compañía.